Sí, soy el papá de Joshua. Eh, Él tenía esa idea genial que hoy día iba a viajar a México con su familia y dejar a su papá a cargo. Pero por un servicio nomás. Pasamos muy bien en el primer curso. Me costó un poco, no me toca predicar en inglés con frecuencia, pero logramos la meta, cumplimos. Y gracias a Dios por eso. Es un privilegio ser el papá de Joshua, pero aquí en la pantalla va a ver que tengo dos hijos más, el Joshua, obviamente el pelado. Mi hijo mayor, el Natán, que es director de un colegio desde hace 15 años en Chile, y mi hija April, que es mi hija que tiene pelo. El resto de la familia tiene cero o poco. Quiero honrar a mi papá y mi abuelo. Y mi papá era un gran predicador, era misionero en un tiempo en Jamaica, después un profesor en una universidad cristiana y posteriormente presidente de otra universidad cristiana que ahora se llama William Jessup University. Pero pocos conocían a mi papá en la intimidad. Me impactó mi papá, como Joshua ha dicho muchas veces, él es quinta generación de pastor, pero me impactó mi papá porque yo le vi predicar, hermoso, maravilloso, era gran predicador, pero en la intimidad de la casa lo conocía como persona real, no solamente como papá. Él hizo un acuerdo con mi mamá de leer la Biblia por completo todos los años juntos. Mi papá leía un capítulo, mi mamá después otro capítulo, después mi papá, y hacía eso desde toda mi infancia hasta que salí de la casa. Leía 3 capítulos por día y 5 el día domingo, en forma recreativa. No era un estudio, no era una predicación, era pura lectura de la Biblia. Leía todos esos años de mi infancia, de colegio secundario hasta la universidad, leía la Biblia una vez al año. Era un gran ejemplo para mí ver a mis padres con la Biblia abierta, disfrutando de escuchar la palabra de Dios. Un gran ejemplo para mí. Supe que después que yo había salido de la casa, formando mi familia, ellos cambiaron un poco esa rutina. En vez de leer la Biblia una vez en el año, leía 4 veces en el año. 12 capítulos por día no es mucho, lo hacen menos de 1 hora y más el día domingo. De tal modo que tomaba diferentes traducciones de la Biblia y leía en forma recreativa, simplemente de disfrutar. Leía mi mamá, leía mi papá y así vi creciendo en un lugar que honraba la Escritura como es, palabra de Dios. Y disfrutaba de eso, porque también estudiaba la Biblia, predicaba la palabra. Pero ese ejemplo en mí me marcó por siempre. No solamente una persona pública predicando, sino un hombre íntegro que amaba la palabra de Dios. Y al Señor lo llevó hace unos 25 años atrás al estar con él. Mi abuelo es el pelado casi igualito a mi hijo. Si uno ve los dos juntos, es casi como pueden ser hermanos, pero en diferentes épocas del tiempo. Mi abuelo falleció hace 65 años atrás. Tenía 2 experiencias con mi abuelo. Lo conocía muy poco, pero en su casa tenía uno de estos tocadiscos con estos discos grandes, vinílicos, pero no era de música. Era la Biblia entera, completa, en disco. Y colocaba en la mañana estos discos en el tocadiscos y los sacaba en la tarde.
Entonces, en la casa, en vez de tener música, tenía la escritura, día y noche. Me impactó como niño chico. Es que no entiendo eso, ¿por qué abuelo no coloca un poco de música? Música de los 60, música moderna, de los Beach Boys. No, pero ellos tenían la escritura todo el día. Era un mensaje muy claro y ellos disfrutaban de eso. No es que estaban sentados escuchando todo el día, no. Hacían sus quehaceres, sus trabajos, pero tenía esa música de Dios en su cabeza todo el día. La segunda cosa que me impactó es que mi abuelo tuvo un infarto, un paro cardíaco y estuvo en el hospital. Y como niño chico de unos 10 años, fui con mi papá a ver a mi abuelo. Y entramos en la pieza y ahí estaba mi abuelo con la Biblia ahí puesto. Mi abuelo dijo a mi papá, Woody, que era su sobrenombre, Woody, léeme un capítulo. Mi papá leía un capítulo. Después devolvía la Biblia a mi abuelo y empezaba. Yo pensaba que estaba leyendo, pero tenía la Biblia al revés. Y desde el Antiguo Testamento, un pasaje que yo no conocía como niño, estaba simplemente dando la palabra de Dios, porque no necesitaba ya leer. Son cosas que impactan a uno, porque, y para sus hijos, ¿qué impacto tiene o tendrá? De ver con la Biblia no solamente abierta en un lugar en la casa, que muchas familias lo hacemos en Chile. Muchas casas cristianas tienen la Biblia abierta en algún pasaje como el Salmo 91 o otro todo el día. Pero de ver y dar el ejemplo a sus hijos de la lectura de la palabra del Señor. Impacta. La palabra del Señor cambia la vida. Nosotros tenemos un pasaje hoy día que vamos a ver. Pero primero, ¿cuántos saben cuántos libros hay en la Biblia? ¿Saben cuántos libros hay? 66. Claro, 66 libros. Algunos largos, algunos cortitos. La semana antepasada estudiamos Abdías, ¿no es cierto? Chiquitito. La semana pasada era, ¿te acuerdas? Del Nuevo Testamento. Filemón, chiquitito también. Hay algunos libros largos como Éxodo, hay algunos largos como Salmos, y hay otros chiquititos. La semana próxima me parece que va a tomar la segunda carta del apóstol Juan. Chiquitito. Después Judas, va a ver eso. En la Biblia hay 1189 capítulos. Impresiona a sus amigos. ¿Cuántos capítulos en la Biblia? 1189 capítulos. Algunos largos, algunos cortos. En los salmos tenemos el salmo más largo, el Salmo 119. Pero el salmo más corto, que es el Salmo 117, tiene 2 versiculitos, 2 versos, nada más. En la Biblia hay 31.102 versículos. 31.102 versículos. Va a haber examen en estas materias después, por si acaso. Hoy día vamos a ver 2 versículos. Para la casa tiene 31.100 por leer antes del domingo próximo. Es una broma, por si acaso. Joshua siempre tiene una broma, ¿no es cierto? ¿Algún chiste? Su papá no tiene ninguno. De hecho, tengo uno, pero nunca me sale bien. Lo que vamos a ver hoy día es 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 y 2. La primera frase comienza simplemente dice, oren por nosotros. Oren por nosotros. Es el apóstol Pablo hablando. Y en esto simplemente debemos recordar que el apóstol Pablo siempre estaba orando por otros. Ustedes oren por otros, ¿no es cierto? El apóstol Pablo siempre oraba
por los demás. Oraban por los romanos, los corintios, los gálatas, los efesios. Y en todas las iglesias estaban orando por ellos. Oraba por Timoteo, oraba por Tito, oraba por Filemón. Él siempre estaba orando y nosotros en la iglesia tenemos esa costumbre y ese deseo. Uno desea orar por sus hermanos, ¿no es cierto? Alguien te pide oración y uno dice, por supuesto. Y uno responde y va orando. Pero muchas veces los que oren más piden menos la oración. Hay algo dentro de uno, dentro de nosotros que uno dice, no, pero ya yo estoy dispuesto a orar, pero de pedir oración hay que humillarse un poco. Yo necesito oración. Este que ore tanto, necesito oración. Claro, aquí el apóstol Pablo está diciendo, oren por nosotros, oren por mí. Así comienza este mensaje del apóstol Pablo. Es un gran mensaje para comenzar a decir, claro, muchas veces uno ore por otros, pero debemos también humillarnos un poquito a decir, yo también necesito tu oración. No sea orgulloso de no pedir eso. Papás, pide oración de sus hijos, de su esposa, de sus familiares, de sus amigos. Oren por mí como papá para que yo pueda ser el papá ejemplar a mis hijos de tener una disciplina correcta, medida, pero adecuada. Necesitamos la oración. Vamos a saltar ahora al final del versículo 2. ¿Por qué orar? Él dice la última frase del versículo 2. ¿Qué dice ahí? Porque no todos tienen fe. ¿Tiene algún amigo que no tiene fe? ¿Tiene algún familiar que todavía no tiene fe? ¿Tiene algún conocido, algún vecino que no tiene su fe en Cristo Jesús? Claro. ¿Cuántos amigos, cuántos familiares tenemos? Yo sigo orando por algunos familiares míos que todavía, a pesar que han escuchado algo de la palabra del Señor, no han dicho, expresado que yo pongo mi fe en Cristo Jesús como Señor y como Salvador. A lo mejor estás aquí en esta mañana que todavía no ha tomado ese paso de decir, yo pongo mi fe en Cristo Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Es un paso vital e importante. Pero aquí el apóstol Pablo nos está enseñando a orar. ¿Por qué? Porque no todos tienen fe. El hijo de mi hermano era muy respetuoso como hijo, pero no era creyente. Había crecido en un ambiente cristiano, pero no le entraba. Era respetuoso, pero él quería seguir por todo Estados Unidos un grupo, una banda que se llama Grateful Dead. ¿Conoce el grupo Grateful Dead? Él dedicaba su vida a ir a todos sus conciertos, seguirles y disfrutar de la vida. Al final terminaban estas giras y él fue a Alemania con un amigo ateo, no Mateo, ateo, por si acaso. El amigo ateo que obviamente no creía en Dios, no creía en nada. No había sido formado en un hogar cristiano, pero viajaban los dos juntos. Y un domingo en la mañana se levantó este hijo de mi hermano y fue caminando por una de las ciudades de Alemania. Y en eso era muy tranquilo, pero empezaba a escuchar un ruido. Y cada paso que tomaba, más ruido y más. Y ahí entraban en una plaza. Y en la plaza estaban estos hermanitos evangélicos cristianos alabando al Señor a plena calle y llevando pancartas y todo acerca del Señor. Y este hijo de mi hermano dijo, estos locos están en todo el mundo. Estos locos están en todo el mundo. ¿Están todos ellos equivocados?
Un mensaje que entró en su cabeza y en su corazón. ¿Están todos estos equivocados? Y obviamente la pregunta era más profunda. ¿O soy yo el equivocado? Estos locos alaban al Señor en calle pública y yo. Y en este instante fue y volvió al departamento donde estaba su amigo ateo y dijo, amigo, ¿qué debo hacer? Y su amigo ateo dijo, ¿sabe? Tiene que inclinarse, arrodillarse y orar a Dios para solucionar su problema. El ateo. Pero mi hermano y mi cuñada había formado un grupo de oración con otros padres que sus hijos también todavía no seguían los pasos del Señor. Y oraban todas las semanas juntas, una vez por semana, juntas, para que sus hijos podrían volver al Evangelio o llegar al Evangelio. Es por eso que Dios escuchó la oración y Dios mandó este mensaje en la cabeza, en el corazón de este niño. Y fue volviendo al Señor, corriendo para llegar al Señor. ¿Por qué? Porque sus padres eran fieles de orar y persistir en oración para que este niño, que era respetuoso pero rebelde al Evangelio, podía llegar al Señor. Orar por nosotros, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque todos no tienen fe. Pero quiero darte una advertencia. Ahora me dice el reloj que solamente tengo 1 hora y media para predicar. ¿No tienen hambre? Ah, claro. Nunca tanto. Pero quiero dar una advertencia en cuanto de la oración. Ten alto cuidado cuando uno te pide orar. Jesús, ¿se acuerda? En Mateo, dice, alza tus ojos y ve que la cosecha está lista. Y después pide orar para que envíen obreros a las mies. La mies es mucho y los obreros pocos. Es así en todo el mundo. Hay muchos que quieren recibir al Evangelio porque estaba usando una metáfora aquí diciendo que la mies es como el mundo y hay muchos que estén listos a recibir el Evangelio. Y es así todos los días. Es que nosotros no sabemos exactamente quiénes son. Es el problema. Si uno dice, esta persona está lista, uno se acerca, conversa acerca del Evangelio, acerca de Jesús, y ya uno gasta muy bien su tiempo. Pero no sabemos quién es quién. Es por eso que Jesús aquí dice, rogar al Señor de las mies de mandar obreros a sus mies. Orar es complicado porque vienen las consecuencias. Los discípulos oraron. ¿Y qué pasó? En el capítulo siguiente, Jesús los manda a las mies. Manda a predicar el Evangelio. Cuidado cuando Jesús le pide orar. Quiero contarles lo siguiente. Yo estaba tranquilo en una iglesia siendo pastor en la ciudad de Napa, en California. Lindo lugar, no sé si han visitado allá, pero lindo lugar. En una iglesia tranquila, bonita, yo era joven pastor. Mi esposa, Joshua, tenía menos de 6 meses de vida. Su hermano mayor tenía menos de 2 años. Y un amigo de infancia me llama por teléfono, me dice, Steve, vengo de Chile. Fui a visitar allá algunos misioneros allá y está pasando algo impresionante. Y quiero que me invita a tu iglesia para que yo pueda compartir eso, decirle lo que está pasando en Chile. Claro, entonces yo respondí, sí, mi hermano, venga a la iglesia y nosotros podemos salir a jugar golf.
porque como jóvenes jugamos harto golf. Y venga, pero voy a hacer algo mejor. Mi hermano es predicador en la ciudad de San José de California. Entonces venga y yo voy a hacer todos los arreglos para que predique en su iglesia también. Pasaba una semana, llegó a la iglesia de mi hermano. Mi hermano se levantó en la mañana, como todos los domingos, ir al culto, era parte de su costumbre, era pastor de la iglesia además, y llega a la iglesia, mi amigo predicó. Dijo, yo vengo de Chile y nosotros hicimos algo especial, tratando de ubicar a las personas interesadas en el Evangelio, porque uno no sabe quién es quién. Uno ve por la calle y dice, esto sería una persona interesada. No sabemos. Entonces tomamos el consejo de mi papá, desde la sala de clases de años antes, y una de las formas más sencillas es hacer un aviso en el diario. Y lo hicieron. Un pequeño aviso chiquitito, uno de estos mini avisos. Decía textualmente, si tiene interés en conocer a Jesús, llene este cupón, este papelito y mándele por correo, a tal correo. Bonito. ¿Cuánta gente piensa que respondieron? Dentro de los primeros meses, 23,000 personas respondiendo, quiero conocer a Jesús, quiero tomar un curso bíblico por correspondencia, con la promesa que al terminar 7 lecciones por correspondencia recibiría un diploma y un Nuevo Testamento en un español más moderno. 23,000. Entonces él predicó eso en la iglesia de mi hermano. Mi hermano llama después del culto y dice, Steve, yo y mi esposo vamos a Chile. Hay mucho trabajo que hacer, venga con nosotros. Yo dije, a mi hermano, estás loco. Yo tengo un niño chico y otro un poco más grande. Estoy contento aquí en Napa, tengo una linda iglesia. Yo no hago cosas así, yo no soy aventurero. Yo soy quien soy y quiero vivir tranquilo haciendo la voluntad de Dios. Perfecto, ya. Y además, el pastor de jóvenes de nuestra iglesia con su esposa van a Chile. Y otro hermano de la iglesia también con su esposa van a Chile. Y es que, pero hermano, ¿cómo es posible? Va al culto en la mañana, tranquilito, la esposa está preparando el almuerzo y tú decides ir a Chile. Yo no puedo funcionar de esta manera. Pero llegó mi amigo en la semana a mi casa, jugamos golf y siempre le preguntaba a mi amigo, ¿y qué es eso de Chile? No, te espero el domingo. Ya, muchas gracias. Espera el domingo. No me respondía nada. Espera el domingo. Llegó el domingo, predicó en nuestra iglesia, la iglesia entusiasmada, 23,000 personas que quieren tomar ese curso bíblico, están ya estudiando, pero no había ninguna iglesia cristiana como nosotros conocemos como esta iglesia. Habían otras iglesias evangélicas, pero ninguna otra asociada con ese curso bíblico. Haga la matemática. ¿Cuánto tiempo se demora visitar 23,000 hogares siendo 3 familias misioneras? Agregué eso a mi hermano, su pastor de jóvenes, otro. Al final completaron como 10 o 15 familias misioneras para ir allá. Son muchos días, harto tiempo para tratar de atender a las personas que expresaban claramente su deseo de estudiar la Biblia. Yo le dije a mi hermano, no me interesa. Yo dije a mi amigo, vayas tú, fabuloso, vaya a Chile, que el Señor te bendiga, que bendice tu ministerio y vamos a tratar de mandarle un poco de dinero. Ya, perfecto. Salimos a almorzar. Después de almuerzo, él entró en el autito que tiene el Joshua, el rojo, ese Volkswagen. Tenía uno de esos.
bajó el vidrio y dijo, Steve, mi nombre, Steve, con estas palabras, por lo menos orarás. Salimos del culto, él pastor, yo pastor, y él me hace una pregunta así, discúlpeme, pero me tomó de sorpresa. Pero yo respondí, sí, voy a orar todos los días, brevemente, por 30 días. Y el lunes fui a mi oficina, empecé a orar. Señor, yo diciendo eso al Señor, con mucho respeto, pero un poco extraño mi forma de dirigirme al Señor. Y dije, Señor, yo sé que tú no me quieres en Chile. ¿Ha orado así antes? Yo sé que tú no me quieres en eso. Ah, ya. Segundo día, similar. Una semana orando. Señor, yo sé. Entonces, hable, Señor, con mi hermano. Hable con mi amigo para que ellos estén tranquilos. La segunda semana, yo por si acaso estaba predicando en mi iglesia una serie de sermones. Cómo encontrar la voluntad de Dios para su vida. Segunda semana, Señor, ya yo no me interesa ir a Chile. Chile está en el rincón del mundo, allá no me interesa. No hablo español, no conozco a nadie allá, tengo 2 niños chicos, una iglesia que me quiere. No, pero hable con los otros y que el Señor bendícelos. Acortando la historia, llegamos a la tercera, cuarta semana y salió de mi boca estas palabras. Señor, si yo estuviera seguro que tú me quieres en Chile, yo posiblemente estaría dispuesto. Hablando al Dios Todopoderoso en este lenguaje, yo posiblemente estaría dispuesto. ¿Ha orado alguna vez así? Si yo conozco la voluntad de Dios, yo posiblemente estaría dispuesto. Qué prepotencia de mi parte. Cuando uno tiene que responder, Señor, lo que tú quieres. Al final, quedé destrozado en mis emociones, diciendo yo posiblemente estaré dispuesto y yo soy pastor de una iglesia. Entonces, en desesperación, yo dije, Señor, ya, lo que tú quieres, cuando quieres, como quieres, pero no tengo idea si debo ir a Chile o no. ¿Cómo uno decide? ¿Tomo un globo terráqueo y apunta dónde ir en el mundo? No. ¿Cómo decides? Yo de hecho, todos mis apuntes para el sermón, al lado. En desesperación hice lo siguiente. Y no es una recomendación, por si acaso. No estoy recomendando lo que yo hice. Pero hice una lista de 10 cosas que Dios Todopoderoso tendría que hacer para mostrarme que yo debo ir a Chile. Yo diciendo a Dios que lo que Él tenía que hacer. Pero yo estaba desesperado. Entonces, el primero, no voy a dar toda la lista porque estaríamos toda la tarde aquí. Pero el primero en la lista es, Señor, tú tendrías que mandar un pastor a esta iglesia para tomar cargo, pero yo no voy a decir a nadie que estoy pensando en ir a Chile. Buena petición, ¿no? Es como Gedeón, ¿se acuerda de la historia de Gedeón? Pero yo, en menos de 24 horas, sonó el teléfono y me dijo la persona en el teléfono, pastor, tú no me conoces, pero yo estaba orando y yo te cuento que siento del Señor que debo ser pastor de una iglesia ahí por Napa. Ahí por Napa, California. Y lo único que sé es que pienso que Dios me está diciendo que tú me tienes una respuesta. Tú me tienes una respuesta. Yo estaba tan
sorprendido con esa llamada. Yo es que mira, deme tu teléfono y yo te llamo en un tiempo más. Dios hace cosas impresionantes. Yo con eso tendría que haber quedado listo, pero no. Tenía la lista de 10, esa era uno. 2 de los otros era de mi familia. Voy a consultar a mi familia y consultar a mis mejores amigos. Preguntarles. ¿Piensas que es voluntad de Dios que yo vaya a Chile? Todos, sin excepción, dijeron, debes ir. Oh. Ahora los hermanos de la iglesia no quedé sorprendido porque estaban diciendo, pastor, vaya a Chile. En fondo diciendo, no te quedas aquí. Estamos ya cansados contigo. Vaya a Chile. Pero vamos a saltar al número 10. El número 10 era claro para mí. Uno no toma una decisión así sin el compromiso de su esposa. Yo amo a mi esposa. Es una persona que me robó el corazón desde el primer momento que la vi. Estamos hablando de 56 años atrás. Y yo sabía su respuesta. Iba a decir, Steve, estamos contentos aquí, tenemos 2 niños chicos, la gente nos quiere, yo quiero echar raíces aquí en Napa. Y sabía que era la respuesta. ¿Sabe lo que me dijo? Hice la pregunta, Colín, ¿qué piensas tú? Y me dijo, ¿sabe? Estaba orando. Estaba orando. Y no era el día del papá, por si acaso. Pero me dijo, lo que tú pienses que debemos hacer, lo vamos a hacer. ¿Ha escuchado predicaciones acerca de sumisión, no es cierto? Cómo funciona la familia. ¿Qué día más extraño para ser sumisa a mi esposa? Yo esperaba que me iba a decir lo que sentía. No, no me interesa ir a Chile. Pero no, lo que tú estimas, vamos a hacer. Pasaba 3 meses ya saliendo del aeropuerto de Los Ángeles para ir a Chile. El compromiso de 2 años. Ya ha pasado 50. Joshua ha vivido la mayor parte de su vida allá. Dios le llamó para venir acá. Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando estemos dispuestos a servirle. Escuchar la voz de Dios y obedecer. Algunos le ha trasladado de un lugar a otro para ver cómo es la voluntad de Dios. Ustedes me entienden en eso. Yo de repente digo, Señor, simplemente quiero hacer tu voluntad. Pero en la escritura que estamos viendo en esta mañana dice de orar para que la palabra del Señor, hay una traducción un poco diferente en la pantalla, pero la palabra del Señor corra y sea glorificada, o que tenga efecto la palabra del Señor. En Chile en este momento había un momento de unos 5 o 6 años cuando este curso bíblico explotó. Llegamos sobre 50,000 y después dejamos de hacer propaganda o avisos en el diario. No podíamos atenderlos todos. Entonces hicimos, y no sé si tiene para mostrar a Joshua ahí en la batería. Después de hacer el curso bíblico, hicimos otros eventos para encontrar personas interesadas en el Evangelio. Y Joshua formó una banda musical de música cristiana, moderna, y hacía conciertos por todos lados. Nosotros hicimos campañas en carpa para predicar el Evangelio. Hicimos todo tipo de eventos para encontrar personas interesadas. Pero descubrimos
y eso comparto con ustedes en esta mañana, que el método más efectivo era mucho más sencillo y de cero costo en dinero, era simplemente, ¿conoce a alguien que todavía no ha recibido al Señor? Anótelo en un papel. A un familiar, ¿conoce a 5? Anote 5. 5 personas que todavía no conocen al Señor como Señor y Salvador. O 10. La sugerencia que yo siempre hago es, anote 10. Y oren de esta forma. Señor, que tu palabra corra, sea eficaz en sus vidas, que puede ser exaltado en su vida, honrado en su vida, la palabra del Señor. Comenzando obviamente con versículos tan sencillos como Juan 3:16. Tenía el privilegio en Chile en los primeros años, cuando no hablaba casi nada de español, hacía una pregunta: ¿usted cree en Dios? Ah, claro, sí, creo en Dios, sí creo. Porque escuchaba eso en los servicios, en las misas. Siempre uno lee y uno repite después, esto es palabra de Dios. Ah, claro, creo en la palabra de Dios. ¿Y usted sabe lo que dice? Ah, no. Uno abre su Biblia y dice, Juan 3:16, por tal manera amó Dios al mundo, y empiezan a leer. ¿Usted entiende eso? Ah, claro, sí. No había escuchado eso antes. Ah, ya. Entonces era un trabajo sencillo. Cuando una persona está con la disposición que Dios pone en uno para recibir al Señor, el trabajo nuestro es muy fácil. Uno no necesita ser experto. Comparte su propia experiencia y la palabra del Señor en forma sencilla. Vamos terminando ahora, pero quería simplemente dar la oportunidad que en sus grupos de crecimiento, o si no está todavía en un grupo de crecimiento, anota unos 5 o 10 personas. Uno puede decir, Señor, yo amo a esta persona, pero todavía no tiene fe. La Escritura nos dice en cuanto a la fe, en Hebreos capítulo 11, versículo 6, Hebreos 11, 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. Y también nos dice en Romanos, nos dice, y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. De alguna forma uno pone la palabra de Dios por una predicación, una conversación, por algún mensaje de texto, de alguna forma de dar algo de lo que el Señor te ha dado, compartir eso con otros. Hay una parte de este pasaje que hemos visto en el segundo de Tesalonicenses que no hemos tocado. De hecho, en el culto anterior no toqué esa parte, pero quiero hacerlo ahora en forma muy breve. Nos dice que parte de nuestra oración es que la palabra puede correr y ser glorificado, como fue con ellos en Tesalónica, pero también de ser librados de hombres, y en esos hombres estamos hablando de hombres en general, hombres y mujeres, perversos y malos. Como pregunté antes, si uno conoce a alguien que no conoce al Señor todavía, claro, ¿conoce a alguna persona, hombre, alguna persona malo o perverso? Descubrí en estudiar este pasaje que hay básicamente 2 tipos de personas que causan daño en el mundo, que causan daño en su propia vida, que causan daño en la comunidad. Son personas que hacen cosas malas, a veces pensando que está haciendo el bien. Hacen cosas porque por su propia formación a lo mejor abusan o insultan o causan daño a otros. Casi sin querer, no es una mala intención, es una mala práctica que a lo mejor aprendieron
personas anteriores, hasta sus padres, sus abuelos o otros. Y hay otros que son perversos, que buscan hacer daño. En Chile hemos tenido personas que han querido incendiar colegios. Dios nos ha dado el privilegio de formar 10 colegios en Chile. Colegios también que hemos administrado 5 más, un total de 6.000 alumnos que estudian todos los días continuamente. Pero hemos tenido personas que han tratado de incendiar, de quemar el colegio, quemar iglesias. En diferentes zonas, en diferentes momentos, hay los que buscan destruir las vidas de uno. De tal modo que en nuestra oración para que el Evangelio, la palabra del Señor, corra, que tenga efecto, que tenga bendición, que sea levantado, incluye en esa oración también la protección para nuestras familias, para nuestras comunidades, para las personas a nuestro alrededor que sufren, porque hay algunos que hacen daño sin querer, no quieren dañar, pero dañan, y hay otros que son perversos, que buscan causar daño. Que el Señor nos libra de eso, y eso viene mayormente por la oración. ¿Se acuerda? Líbranos del mal, dice la oración del Señor. Líbranos del mal. Y esta es mi oración también para ustedes y para mí. Entonces la tarea para la casa, estamos terminando. Si pueden hacer una listita de 5 o 10 personas, como la pregunta que hizo mi amigo. ¿Orará por eso? Como hizo Jesús a sus discípulos, orar por obreros. Pero no te sorprende que tú vas a ser uno de esos obreros. Y lo que yo pido hoy día, seamos muy prácticos. No simplemente pensamos que personas lleguen al Señor así solo. Tienen que escuchar de alguna forma. Que el Señor nos suelte un poco la boca. No de ser ofensivo o causar daño, sino de dar un poco de testimonio, como el Señor ha obrado en su vida. En esto es mi sincera oración, que el Señor siga bendiciendo esta iglesia hermosa, maravillosa. Yo lamento no estar en Chile y aquí a la vez. Lo único que puedo hacer es sintonizarme por internet los domingos después de nuestros cultos en Chile. Por si acaso, saludos amigos en Chile que están escuchando en esta mañana. Señor, pedimos tu bendición sobre esta congregación, sobre lo que proclaman que es una iglesia de puertas abiertas, pero también una iglesia de la palabra tuya, la palabra del Señor. Ayúdanos, Señor, de ser práctico en eso, pragmático, en poder orar por los que todavía no te conocen como Señor y Salvador. Y, Señor, ayúdanos de ser persistentes. No tenemos que hacer largas ni vanas oraciones, sino oraciones específicas. Señor, pido que mi tío, mi esposo, mi hermano, mis hijos puedan, que tu palabra penetra, tenga vitalidad en cada uno de ellos para dar fruto para la vida eterna. Señor, sabemos que es tu misión para nosotros, para la iglesia, tanto en Chile como alrededor de todo el mundo, y especialmente aquí en Downey y sus alrededores. Pido tu bendición, Señor, en esta mañana sobre la congregación. Denos coraje, fuerza, sabiduría y, como decimos en Chile, mucho tino, mucha forma de buscar la protección que cada uno puede necesitar. Pero, Señor, también de disfrutar, de conocer cada vez más tu palabra. Señor, nos ha dado grandes tareas para esta semana. Pido tu bendición sobre los padres de esta congregación y los que también van guiando a las familias. Señor, ahora pedimos que nos despide en paz, en comunión, en el nombre del Padre
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias por venir. Como dice Joshua siempre, nos veremos el próximo domingo. Que tenga una semana de mucha bendición.